Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presenta El Analista. Amigas, amigos, con ustedes el analista José Martínez. En la oportunidad vamos a tocar las malversaciones en el fondo indígena. Bolivia Web TV presenta El Analista. Este tema tenemos que considerar desde su origen. En el decenio de los pueblos indígenas, en la década de 1990, la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas y varias organizaciones de países han generado un fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas, justamente a raíz de cumplir los derechos que se han instituido en el Convenio 169 de la OIT. En esa primera etapa, los fondos indígenas, básicamente en todo el mundo y de manera particular en Bolivia, han ido a cubrir la necesidad de titular los territorios indígenas. Lamentablemente, en esa primera etapa, lo que ha acontecido es que con fondos destinados a los pueblos indígenas se ha titulado inicialmente derechos privados de terceros. En la actualidad, la situación es más lamentable. Los fondos indígenas, en el caso de Bolivia, están siendo financiados por los impuestos de hidrocarburos, del IDH, y deberían estar orientados a las poblaciones indígenas. ¿Y quiénes son las poblaciones indígenas en Bolivia? Particularmente los pueblos indígenas de tierras bajas y pueblos indígenas de tierras altas. Los pueblos indígenas de tierras altas son básicamente 4, y de las 36, 32 están en tierras bajas. Los mayores beneficiarios de este fondo indígena no son los pueblos indígenas de tierras bajas. Esos fondos, en una cantidad muy grande, han sido destinados a poblaciones que en el pasado eran indígenas, que actualmente no lo son, como las organizaciones cocaleras y las organizaciones de comunidades interculturales. En estricto, estos dos grupos sociales no tienen ninguna característica particular de ser pueblos indígenas en la actualidad, porque sus actividades han trascendido lo que serían las actividades originarias étnicas. Pero lo más lamentable de estos fondos indígenas tiene que ver en la administración de estos recursos que de manera muy discrecional han ido a parar en manos que no corresponden. Por ejemplo, la Contraloría General de la República de Bolivia ha denunciado 71 millones de bolivianos que no se conocen los resultados de estos fondos, ¿no? ¿Y por qué aparece la Contraloría? Normalmente la Contraloría no ve los procesos de gasto, no ve cómo se invierten los recursos, sino fundamentalmente hace un control post. Y para la Contraloría lo más importante son los resultados de esos proyectos, lo que equivale a decir que los 71 millones de bolivianos que han desaparecido en el caso del Fondo Indígena de Bolivia no tienen ningún resultado, no se han ejecutado. Lo que tenemos que pensar en este tema es fundamentalmente las responsabilidades de autoridades como por ejemplo la presidenta del fondo, la ministra Chacoyo, y todo el staff ejecutivo. ¿Cómo es posible que no controlen recursos tan importantes que son de todos los bolivianos? No importa que su destino sean los pueblos indígenas. Y estas no están siendo administradas adecuadamente, y menos para desarrollar a estos pueblos que tienen grandes necesidades efectivamente en sus comunidades. De manera que en este caso no solamente se trata de encauzar a los responsables de quienes han hecho mala administración de estos fondos, sino fundamentalmente lo que debemos buscar como sociedad boliviana es que estos fondos vayan directamente a las poblaciones que necesitan para mejorar sus condiciones de vida, de salud, de educación, y por supuesto ellos, como todos los ciudadanos, necesitan crecer en términos de ingresos económicos, en términos de bienestar. Pero no puede ocurrir como actualmente está ocurriendo, distraer fondos tan importantes. Si nosotros pensamos 71 millones de bolivianos,
Con 71 millones de bolivianos podríamos hacer varias escuelas, varios hospitales, y no puede ser que desaparezcan, y mucho más con la complicidad de autoridades. Este tema es mucho más grosero, por ejemplo, en la actualidad. Está aconteciendo una interpelación a la ministra Achacollo, pero la interpelación lo hacen justamente quienes están involucrados de manera directa o indirecta en este proceso, que vale decir son los representantes del MAS, dirigentes del gobierno en funciones, de manera que aquí hay un juego muy perverso, ¿no? Quieren conectar malos manejos de fondos que pertenecen a todos los bolivianos. Por esto quizás sea muy importante que desde la sociedad civil, las personas y las organizaciones, tenemos que poner freno a este tipo de actos, porque se trata de los recursos del pueblo boliviano y ellos deben ser bien destinados, bien administrados. Y al mismo tiempo, a las organizaciones que efectivamente representan a los pueblos indígenas, pues asuman sus funciones. Lamentablemente, tenemos que decirlo, el gobierno ha hecho una suerte de cooptación de dirigentes, y en aquellos lugares donde no hay dirigentes que favorezcan las políticas de las actuales autoridades, lo que han hecho es generar organizaciones paralelas, como el caso de SIDOB, de CONAMAC, y aquí están los resultados justamente con los malos manejos de fondos tan importantes que pertenecen a los pueblos indígenas de Bolivia. Les ha hablado José Martínez, el analista. Bolivia Web TV presentó El Analista.